que nos amó. Amén. Somos más que vencedor. Entonces vamos a entrar en la palabra de Dios y voy a usar pues muchos versículos para que no sea refutada lo que en esta mañana le vengo a enseñar. Amén. Porque hay muchas prácticas allá afuera que denigran y disminuyen el poder de Dios para otorgárselo a hombres simples. Amén. Entonces, ciertamente hay muchas personas que tienen que guerrear hasta la fecha de hoy porque están sin Jesús. Pero aquel que está en Jesús es más que vencedor. Amén. Porque Él venció. Entonces, cuando entendemos eso, de que Cristo Jesús venció por nosotros y dio su vida por nosotros, amén, para que podamos vivir esa vida, y en esa vida que ya venció al enemigo, caminamos confiadamente. Los que no pueden caminar confiadamente son aquellos que están en la práctica del pecado. Entonces el que practica el pecado le da rienda suelta al enemigo. Por lo tanto, tiene que estar guerreando siempre con aquel que ellos mismos le dan permiso a ser parte de su vida. Qué silencio. Déjame cambiar el mensaje. Voy a cambiar el mensaje. Déjame ver si encuentro otro. ¿Sigo con el mensaje? Vámonos en la palabra de Dios para que, si quieren refutar, que refuten la palabra de Dios y no la palabra mía. ¿Está bien? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17 en adelante. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, por tu bendita palabra. Te pedimos, oh Dios, que por medio de ella, Señor, podamos discernir, Señor, lo verdadero de lo falso, Padre Santo. Porque queremos caminar en tu verdad. Abre nuestro entendimiento y nuestros corazones para que la verdad de tu palabra sea implantada en nosotros, de manera que podamos vivirte en nuestra carne, mi Dios, y ser ministrado por tu Espíritu, para que por medio de esa comunión, Señor, podamos ser reconocidos que somos verdaderos hijos tuyos, por cuanto el enemigo no puede tocar nuestra vida. Gracias te damos por la palabra que tú has traído a tu pueblo, a nosotros en esta mañana, por medio de la cual, Señor, podamos edificar una vida en ti. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, lo difícil de creer a muchas personas es que cuando Dios llama a un hombre para llevar su palabra, el hombre se constituye un instrumento. Y como instrumento Dios lo usa y trae la palabra. Y muchos a veces lo refutan porque cree que el hombre que se determina a investigar y a decir y a hacer cosas y entonces pues lo miran desde una perspectiva humana y por lo tanto no le dan la importancia que debe de tener la palabra de Dios en la vida. Y argumentan, ¿verdad? Y buscan razones
¿verdad? Y no quieren a veces se sienten confrontados y a veces se sienten redarguidos, pero no se sujetan a la palabra porque piensan que es una manifestación humana, ¿verdad? Sin poder cualquiera, ¿verdad? De cumplir lo que la palabra dice. Pero cuando entendemos que sí, en este mundo hay hombres que Dios ha puesto para que su palabra sea predicada con toda verdad y con toda justicia. Y por ello le damos gracias a Dios por aquellos que disponen de su corazón, disponen de su vida como instrumento para la gloria de Dios. Leyendo esa palabra en 1 de Juan, en el capítulo 5, versículo 17, aprendemos que toda injusticia es pecado. Y entonces deberíamos de considerar cuál es la injusticia, cuáles son las injusticias que habla la palabra, ¿verdad? Las injusticias son son aquellas cosas que nosotros hemos recibido, amén, como la gracia, como la misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros y que nosotros lo hemos adquirido y esas cosas que hemos recibido nos ha hecho libre, ¿verdad? Y en vez ¿cómo se dice? En vez de ministrárselo a los demás, como la misericordia, la gracia, el favor inmerecido de Dios, la justicia de Dios, entonces nosotros en algún momento nos hacemos grandes y dejamos ver que una vida perece y no acudimos a ella para que conozca la verdad de la palabra y sea libre del azote del enemigo. Nosotros que hemos sido libertados de la mano del diablo, del enemigo que azotaba nuestra vida, hemos sido levantados para ayudar a otro. Porque con la libertad con que Cristo nos hizo libre, somos verdaderamente libres. Amén. Y como hijos de Dios, el diablo no tiene poder para tocarnos. Porque sería tocar a Dios. No me entendieron. Porque aquel que habita en nosotros, que ya no está en la puerta como la semana pasada, sino está en nosotros, derrotó al diablo. Y dice la palabra que el diablo cree, pero tiembla. Si él tiembla, ¿cómo se va a atrever a acercarse a aquel que le tiene miedo? Lo que pasa que muchos tienen a Jesús a la puerta, hacen las cosas a su manera, no hacen la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Amar, mis amados hermanos. Si nosotros no amamos como Él nos amó a nosotros, estamos fuera de la justicia de Dios. Y todo eso lo vamos a ver mientras vamos desarrollando el mensaje de hoy. Entonces entendemos que aquel que no hace justicia, es que el que no practica la justicia, es constituido un pecador. Amén. Según el versículo 17. El 17. Pero dice, hay pecado no de muerte. Porque alguna cosa de que nosotros vamos a manifestar según la imperfección que aún está en nosotros, esas manifestaciones para Dios no son pecado de muerte. El pecado de muerte es hacer las cosas en la ausencia del amor de Dios en nuestros corazones, porque aquel que conoce a Dios no peca. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Amén. Porque la práctica del pecado es lo que permite que el diablo tenga entrada y salida en tu vida. Y a qué viene estaba en la clase, yo estaba escuchando la clase esta mañana. ¿A qué viene el diablo? A robar, a hurtar, a matar y a destruir. Pero para que él pueda cumplir esa función, tiene que haber una ausencia de aquel que te puede proteger. Y para que pueda suceder eso, lo primero que él debería de hacer es hacer de que tú llegues a negar tu fe. Porque desde el momento que tú niegues tu fe,
que la ausencia de aquel que lo puede todo, que lo vence todo, no está presente. Y en ese momento, Él tiene poder para hurtar, matar y destruir. Porque, mis amados hermanos, si no has entendido que Dios vive en ti, no has entendido nada del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque éramos pobres hombres mortales. Y por medio de la vida que Él ha manifestado en nosotros, ha causado en nosotros la inmortalidad. Porque nosotros decíamos, no, pero hay toda la gente cristiana que yo sé que se mueren. Para ti se mueren, pero para Dios no. Porque pensamos que lo que pasa es que nuestra mente está encerrado en que la vida está hasta aquí. Mucha gente piensa que la vida termina aquí en la tierra. El cuerpo termina aquí en la tierra. El cuerpo termina aquí en la tierra. Porque pertenece al polvo y al polvo vuelve. Pero el alma no, mis amados. Amén. Entonces Dios vino a salvar nuestra alma. Entonces dice la palabra en el 19, sabemos que somos pertenencia, sentido de pertenencia. Somos de Dios. Pero el mundo, ¿en qué está? En el 19, está bajo el poder o bajo el maligno. Bajo quiere decir que está sujeto al poder del maligno. Por lo tanto, si alguien dice que tiene guerra espiritual todavía en su vida, es porque tiene dominio. El maligno lo domina. No me entendieron. Cristo nos ha hecho libre a nosotros. Los que hemos creído en su nombre y que hemos venido a ser hijos de Él. Nos ha hecho libre. Porque para nosotros que hemos nacido de Dios, pudimos nacer porque Cristo lo venció. Porque si Cristo había sido derrotado, nosotros no hubiésemos nacido. Amén. Entonces dice la palabra en el 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y eso no es para todo el mundo. Ese conocimiento no es para todo el mundo. Les aseguro, mis amados hermanos, que todo aquel que todavía está en una práctica de guerra espiritual es porque todavía no ha conocido el verdadero. ¿Cómo podemos creer que si Dios está en nosotros, porque dice la palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo? ¿Cómo podemos creer que cualquier entidad de eso, cualquier poder maligno pueda enfrentarse a un Dios todopoderoso? No, pero pastor, me dijiste que era Jesús que estaba dentro de nosotros. Entonces, no hemos leído realmente lo que leímos ahorita. ¿Y a quién recibiste en tu corazón? ¿Crees que Jesús ha sido derrotado? ¿Crees que Él venció? Por eso que tú eres más que vencedor. Porque Él venció. Amén. ¿Sabe lo que Él hizo? Él lo venció y lo expuso. Nos enseñó quién era Él. Ya nosotros conocemos el enemigo de las almas. Antes éramos sujetos a Él, pero al levantarnos y a darnos a conocer la verdad, ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Aunque en nuestra subconsciencia sabíamos lo que era bueno y malo, pero no sabíamos en qué grado estábamos ofendiendo a Dios o en qué grado podíamos ser tan malos.
Porque nuestra malicia era comparada al resto del mundo. No, yo soy mejor que fulano. Fulano es peor que yo. ¿Verdad? Y esa era nuestra bondad, midiéndonos uno con otro. Pero jamás nos hemos medido al santo y verdadero Dios para determinar qué tan malos somos. Amén. Pero Jesús vino a cambiar eso. Vino a derramar su vida en nosotros para que seamos de Él y Él de nosotros. Amén. Entonces, cuando venimos a ser hijos de Dios, la palabra nos enseña que el maligno no nos toca, no puede tocarnos. No puede. Ahora si le abre una ventanita de una pequeña recreación con él, allá es tú. En este tiempo estamos acercándonos a una fiesta que se llama Halloween, el Día de los Muertos. No sé, así le dice en español. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver los hijos de Dios con la celebración de los muertos? Cuando Cristo Jesús vino a darnos vida, celebremos la vida y deja que los muertos celebren la muerte. Porque puede parecer algo inocente o de dulcecito, pero hay una celebración detrás de eso, algo oscuro, algo tenebroso. Entonces nosotros inocentemente participamos en eso, pero no sabemos lo que estamos atrayendo en nuestra casa, qué ventana estamos abriendo para que el maligno toque nuestra casa, toque nuestro hogar, toque nuestros hijos y venga a hurtar, a matar y a destruir. Nosotros tenemos que cerrar toda ventana y toda puerta que le dé acceso al enemigo y sellarnos con la sangre poderosa de Jesucristo para que él no tenga entrada. Es una determinación que nosotros tenemos que tomar. Eso se llama, mis amados hermanos, consagración. Consagración. Saber que nosotros le pertenecemos a Él y que nuestra vida está dedicada a Él. Eso se llama consagrarse. Y cuando tú te consagras, el enemigo no tiene dónde tocarte. Gloria a Dios. Es porque no hemos entendido la magnificencia de lo que Dios ha hecho por nosotros. No lo hemos entendido todavía. Por eso estamos jugando con el mundo y estamos entendiendo que el mundo está bajo el poder, bajo el maligno. El mundo está bajo el maligno. Mira el comportamiento desenfrenado, desequilibrado del mundo, está bajo el maligno. Entonces van pasando el tiempo y nosotros vamos aceptando las condiciones del maligno. El maligno dice que la cosa tiene que ser así y aunque veamos en la palabra de Dios que no debe de ser así, ya, pero si el mundo lo acepta. Tú no eres del mundo, tú eres de Dios. Y las cosas de Dios tienes que hacer. Amén. Las cosas de Dios. Porque lo que pasa es que la gente piensa erróneamente de que el pecado es otra cosa. El pecado más grande para Dios es no amar a tu prójimo. Es el imperdonable. Por eso dice el cumplimiento de la ley y de los mandamientos es el amar a tu prójimo, amar a Dios y amar a tu prójimo. Es el cumplimiento de ellos. Porque si era por la letra, nosotros no hubiésemos podido cumplir nada. Pero por el derramamiento del Espíritu Santo en nosotros, que ha manifestado el amor de Dios en nosotros, por medio de ello podemos cumplir con los mandamientos y las leyes y los profetas. En otro caso, estaríamos derrotados. Acuérdese, yo me acuerdo, no por traer a memoria de forma en gozarme, ¿no? Y recrearme en mis pensamientos, sino en recordar de dónde me sacó el Señor, cuando yo estaba realmente bajo el poder del maligno. Amén.
Entonces, después que me sacó debajo del poder del maligno, si Él me pudo sacar, ¿tú crees que Él va a permitirle que el maligno me toque después que yo lo haya aceptado y entregado mi vida a Él y consagrar mi vida a Él? ¿Tú crees que el maligno realmente tiene poder para tocarme cuando ya la luz de Cristo está resplandeciente en mí y que el poder de las tinieblas no tiene cabida en mi vida? ¿Cree que la tiniebla tiene poder sobre la luz? Si somos luz, no hay lugar para tiniebla. Pero si participamos en las obras infructuosas de las tinieblas, estamos siendo parte de ella, por lo tanto le estamos dando lugar a las tinieblas en nuestras vidas. Por eso que tenemos que guerrear con una cosa que uno mismo está permitiendo. Gloria a Dios. Vámonos a 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. La prédica de hoy va a ser un poquito largo, porque hay que profundizar en este aspecto de esa práctica anticristo. ¿Por qué yo digo anticristo? Le voy a decir por qué le digo que es anticristo. Porque si yo me dedico a luchar con el diablo, a pelear con el diablo, estoy enviando un mensaje diciendo que Cristo no pudo, tengo que hacerlo yo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Cristo se fue derrotado, no venció nada, ahora tengo que vencer y termina el trabajo que Él no pudo hacer. Es un mensaje anticristo. Cristo no fue derrotado, Él venció. Amén. 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo. Y no sabe que es del diablo. Porque muchas personas creen que mencionar el nombre de Jesús le hace exento. Es aquel que no practica la justicia de Dios, que entra en una vida pecaminosa y que le da lugar al diablo. Se relaciona con el diablo porque el diablo peca desde el principio. ¿Por qué el diablo puede entrar en mi casa? ¿En mi familia? ¿Por qué? ¿Qué derecho tiene él? Si Cristo es el centro de mi vida. ¿Quién le ha dado permiso? Si Dios nos ha dado a nosotros autoridad para hollar serpiente y toda fuerza del mal. Yo quiero que puedan entender eso. ¿Qué es autoridad? Autoridad quiere decir que los demonios se sujetan. ¿Se acuerdan lo que dijeron los 70? Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Se sujetan, no entran en guerra, se sujetan. Se sujetan. Pero pastor, ¿por qué a mí no se me sujetan? Habla con Dios. Dile a Dios que te enseñe dónde está caminando torcido. Amén.
Todo aquel que permanece en él, en el 6, no peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer. ¿Sabe lo que quiere deshacer? Desbaratar. Lo desbarató. Lo deshizo. Él vino y lo deshizo. Y sabe, cuando uno deshace algo, desbarata algo, ya no sirve para más nada, ya está desbaratado. Él vino y lo hizo. Yo estoy usando palabra de Dios, no estoy usando mi palabra, para que no haya duda en lo que yo estoy hablando. No estoy tratando de cubrir con palabras bonitas y fingidas. Las cosas que yo estoy hablando, estoy usando la palabra de Dios. Vino para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque el cimiento de Dios permanece ¿dónde? Permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano y que no ama a su hermano no es. Jesús, Jesús mi buen pastor. Mira ese que se cree. Mira a tu hermano, el que está sentado a tu lado. Dile, te amo con amor eterno, porque soy un hijo de Dios. Amén. Por eso le pedí al hermano Aponte que me abriera con el Salmo 91, que muchos de nosotros, la mayoría, aún los que no son cristianos, conocen ese salmo. ¿O me equivoco? Porque a veces yo paso y veo un carro en un parqueo y la Biblia abierta y me acerco. Salmo 91. Y la Biblia parece que tiene años que no se mueve porque está lleno de polvo. Salmo 91. ¿Verdad? El que habita. Y si miramos y leamos ese salmo, damos cuenta que el que habita, el diablo no lo puede tocar. Está protegido. Está protegido. El poder del maligno no lo puede tocar. ¿Sabe lo que los hijos de Dios hacen? Están disfrutando de su libertad. Están gozándose en la presencia del Señor. Están cantando himnos y adoraciones al Señor porque han experimentado la bondad de Dios en su vida. Eso es lo que hace el Hijo de Dios. Lo adora por lo que Él ha hecho. Aleluya. Gracias, mi Dios. Eso es cuando ya lo sacamos de la puerta y lo permitimos entrar. Amén. Jeremías 17, versículo 7. Diecisiete, 7. 17:7. 17:7. There you go. Bendito, bendito. Si eres bendito, no hay nada maldito en lo bendito.
¿sí? No hay nada maldito en lo bendito. Si no hubiese dicho, ven maldito. Dice bendito. ¿A quién? El varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Hay calor, pero no lo siente. Lo que está pasando a tu alrededor no te afecta, porque está bien conectado. Está bien cimentado. Permíteme un poquito de agua, porque necesito gasolina para seguir. Sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. No hay ninguna circunstancia que pueda afectar tu vida de tal manera que tú tengas que librarte de una guerra espiritual. A ti lo que te corresponde como hijos de Dios es sujetar a Dios, es someterte pues a Dios, sométese pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Sujétate a Dios. Si te sujetas al diablo y resistes a Dios, la cosa se cambia. Porque muchos se sujetan al diablo y resisten a Dios. Pero si tú te sujetas a Dios y resistes al diablo, él huirá de ti. Él huirá de ti. Él huirá de tu casa. Él huirá de tu trabajo. Él huirá de tu corazón. Él huirá. Y entonces resplandecerá la luz de Cristo para alumbrar tu camino. Es que el que no conoce a Dios inventa historia. Trae un poquito de los metafísicos, un poquito de las cosas que no sé de dónde lo sacan, ¿verdad? Y lo juntan y forman una doctrina. Y toman un versículo de la Biblia y lo transversa para dar vida a lo que quieren enseñar. Porque como la palabra de Dios tiene poder para dar vida, no se lo usa la palabra de Dios para dar vida a su mentira. No me entendieron. La palabra de Dios tiene vida. ¿Tú sabes por qué crece la mala hierba en la tierra? Porque si la mala hierba está desconectada de la tierra, muere, ¿verdad? ¿Sabe por qué sale la mala hierba de la tierra? Porque la tierra tiene vida. Y crece todo lo que puedan crecer. La palabra de Dios es más poderosa en vida que la tierra. Porque por la tierra fue formado por la palabra de Dios. La tierra tiene vida porque la palabra de Dios le dio vida. La palabra de Dios dio vida a todo lo que podemos ver y palpar. La palabra de Dios tiene poder para dar vida. Y algunos lo usan para dar vida a su doctrina. Por eso es necesario conocer a Dios. Es necesario conocer a Dios. Para que sea la vida de Dios en nosotros, de manera que cualquier mentira sea derribado por medio de una verdad que ya está implantado en nuestros corazones. Entonces, cuando la palabra de Dios está en nosotros, todo tiene vida y no hay muerte. Amén. Lucas. Diez, 17. Ustedes van a decir esas cosas a otra persona y no lo van a recibir, ¿verdad? Pero no se sientan mal. Cuando una persona no recibe la palabra que tú le traes, no se sientan mal. Porque si vamos a leer el 17, pero vamos al 16.
Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. De esa forma el Señor nos está enseñando de que no se trata de nosotros, sino se trata de Él en nosotros, el vencedor. Amén. Entonces, dice, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, a Dios. De nosotros no se trata. O sea, no se sienta avergonzado o se sienta con timidez de que, ay, después no me recibe. No se trata de ti. Recuérdate que tu vida está sellado por el Espíritu Santo. Entonces volvieron los 70 con gozo, 17, diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan. Si había que guerrear con ellos, hubiese dicho, aún los demonios guerrean con nosotros cuando nos acercamos. Se sujetan. ¿Sabes lo que quiere decir sujetarse? ¿Qué tienes tú con nosotros, hijo de Dios? Y tiemblan. Y no pueden hacer daño. Dicen, mejor envíanos a los puercos. Se sujetan. Pero para que se sujetan, tienen que saber y conocer a aquel que está en ti. Amén. Y consagrar tu vida a Él. No dejándolo en la puerta, sino dejándolo adentro. Amén. Amén. Dice, se sujetan el hombre. Y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí dice, os doy potestad. El Señor no está diciendo, mira, ven por allí a ver cómo ustedes empiezan a ver cómo pelean con esas cosas, a ver cómo lo destruyen. Ve a guerrear con ellos, a ver cómo lo destruyen. No, te dio potestad. Potestad es lo mismo que autoridad. Te dio un poder. ¿Para qué te dio el poder? Para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Y nada os dañará. No. No fue porque el diablo tuvo poder que te causó la enfermedad. No fue porque el diablo tuvo poder que perdiste el trabajo. No fue. Fue que tú le diste el poder porque no usaste la autoridad que Dios te dio. Gloria a Dios. Porque estamos cimentados, mis amados hermanos. Él nos dio potestad. Y cuando Él nos da la potestad, quiere decir que Él es la potestad en nosotros. Quiere decir que la palabra de Dios nos enseña que el diablo cree, pero tiembla. Quiere decir que cuando tú te acercas, por la presencia de Dios que está en nosotros, por cuanto tu vida está consagrada a un Dios todopoderoso, ya no andas según la carne, sino ministras según el Espíritu. Entonces aquel que está en nosotros hace temblar al enemigo. ¡Gloria a Dios! Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que sea tan consagrado que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Aleluya. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. No le es dado a todo el mundo de conocer esas cosas. Y cuando no lo conocen, entran en prácticas y comportamientos que son ajenos a Dios porque no le conocen. Porque no le conocen. Qué tristeza. Y lo peor de los casos es que mucha gente sigue en sus disoluciones. Disolución es una práctica que está fuera de la verdad. Es una práctica que no es puro, porque no proviene de Dios. Santiago no confirma lo que yo le digo. Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Dios es uno, en esencia. Él es uno, en esencia. Bien haces en creerlo. Porque también los demonios creen y tiemblan. Sin frío, tiemblan. Tiemblan. ¿Tú crees que alguien que tiembla te va a hacer frente? ¿No será mejor que se esconda? ¿O no pueda resistir tu presencia? ¿No será que se levanta y se va? ¿No será que aquel que practica el pecado ya no soporta la palabra y dice, no, esa iglesia no es la que yo busco, déjame buscar uno donde yo me pueda recrear en mi pecado? Porque esa iglesia me confronta siempre en mi práctica de pecado y me incomoda. Yo necesito seguir pecando así, celebrando mi Halloweencito y mi cosita. No sé, esa iglesia no me deja porque Mejor déjame buscar de esa iglesia que hacen todo eso, que no se separan de las tinieblas. Yo no sé si se dice Halloweencito en español, pero lo dije así. ¿Sí? Nosotros somos de Dios. Y las cosas de Dios hablamos y hacemos. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que Dios le dijo a Josué? ¿Cuántos se saben la historia de Josué? En el capítulo 1, versículo 3, Dios le dice algo muy interesante a Josué y a la misma vez se lo dice a nosotros. Le dice a Josué, yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Josué 1:3. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y en el 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate, esa es la parte que nos corresponde. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le darías a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar
y hacer conforme a toda, vamos a decir, la palabra de Dios, la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de esa consagración, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Gloria a Dios. Pero conságrate primero. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Pero conságrate primero. Amén. Pero conságrate primero. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Hay una condición. Porque de otra forma no va a prosperar en nada. Y después se lo va a achacar al diablo. Y después va a empezar a pelear con el diablo, a guerrear con el diablo. Cuando un diablo está vencido. Y tú eres más que vencedor. Solamente te falta conocer quién tú eres en Cristo Jesús. Y quién es Cristo en ti. Para determinar de que tú eres más que vencedor. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Gloria a Dios. En el 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, mi Dios, estará con nosotros donde quiera que vayas. Pero no te desmayes. Esfuérzate y sé valiente. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Guarda tu vida para Él. Amén. Romanos. Le dije que va a ser un poquito más largo que de costumbre. Me perdonen, ¿verdad? Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a lo predestinado, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que lo condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eres tu Señor. Eres tu Dios. Él está en ti. Y desde allí Él reina. Pero debemos de dejarlo que Él reine.
Porque si no dejamos que reina, un reino dividido no prevalece. Si tú te divides del reino, no va a prevalecer. Amén. No puedes con tu fuerza. Nada podemos hacer sin Él. Lo necesitamos a Él todos los días de nuestra vida para que podamos prosperar en todas las cosas que emprendamos. Amén. Es así de sencillo, mis amados hermanos. Él dio su vida por nosotros. Él pagó el precio para que nosotros no tuviéramos que pagar ningún precio. Él lo dio de gratis. No solamente Él lo dio de gratis, Él pagó por ellos, por todos nosotros. Amén. Voy a terminar con el versículo de 1 de Juan capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros, ¿sabe de quién sois? Sois de Dios. Amén. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo, guerrean con la cosa del mundo. Ellos son del mundo. Déjalo que sean del mundo, porque se pueden recrear ahí donde les gustan. Y el mundo los oye. Deja que el mundo los oye. Nosotros tenemos que oír a Dios. Nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. No todo el mundo te va a oír. Solamente los que son de Dios te van a oír. Los que no son de Dios te van a desechar, te van a criticar, van a decir cosas de ti, hasta se van a hacer burla de ti, porque de Jesús se burlaron también. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cuántos son los vencedores aquí? Vamos a darle gracias a Dios porque Él venció por nosotros para que fuésemos más que vencedores. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en este día de hoy. Tu palabra, Señor, ha confirmado, Padre Santo, tu grandeza y tu poder. Ha confirmado, Señor, que tú eres vencedor. Has vencido al enemigo de nuestras almas y nos ha dado la libertad con el cual, Señor, nos gozamos en tu presencia con alabanza, Señor, y adoración. Porque tú eres merecedor de todos ellos, Señor, por cuanto te ha placido, oh Dios, libertarnos, Señor, de la cautividad del pecado y del poder del maligno, Señor, para llevarnos, Señor, a tu presencia y declararnos, Señor, como hijos tuyos por medio de la palabra. Por lo tanto, te damos gracias en esta mañana, porque como hijos de Dios, Señor, cargamos la potestad tuya, Señor, en nosotros para destruir toda fortaleza y todo poder del maligno que se levanta contra el conocimiento tuyo. Te pedimos, oh Dios, que esta palabra que hemos recibido sea una confirmación, Señor, de quién somos en ti y de quién tú eres en nosotros. Que por medio de ti, Señor, somos más que vencedores. Nos apoderamos, Señor, de esta palabra de hoy, Señor, en nuestra vida, y ninguna mentira, Señor, derribará lo que tú has determinado de que somos en ti. Gracias, mi Dios, te damos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice...